La Unidad de Responsabilidad Social de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal y con el apoyo y el auspicio del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, nos ayudan a desarrollar estos conversatorios que nos invitan a reflexionar sobre el rol que cumplimos los profesionales, las universidades, en el bienestar y el desarrollo de nuestro país. Esta tarde vamos a conversar con el magíster Jorge Rojas Runciman, quien es especialista en temas de antropología aplicada, antropología del desarrollo, conocedor sobre estos temas. Él cuenta en su haber con numerosos artículos publicados en revistas indexadas, en revistas especializadas, cuenta con capítulos de libros y actualmente viene estudiando un doctorado en antropología. Va a ser muy importante conversar con él para que nos comente desde cuándo y cómo es que empieza a cobrar vigencia el tema de responsabilidad social, tanto a nivel de empresas como de las organizaciones privadas y el Estado en nuestro país. Adelante, Jorge, buenas noches. Buenas noches, Armando. Muchísimas gracias por la invitación. El tema sí es bastante interesante y hay que recordar también desde que justamente al hablar de estos temas referentes a la responsabilidad, tenemos que entrar en detalle todo lo correspondiente a lo que es el sistema político-económico que surge después de la caída de lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo lo que hace es impulsar una nueva, digamos, forma de lo que es las formas de inclusión como la democratización, el impulso, digamos, de políticas como la OIT 169, que son de reconocimiento, este, políticas también de intervención para el mejoramiento de lo que son las condiciones de vida a través, digamos, de una reducción cada vez más del Estado. Porque, digamos, obviamente ideológicamente, o sea, el comunismo pues se basaba en el Estado. Pero digamos, cuando ya entramos en los 90 hay todo, digamos, un movimiento que genera una necesidad de transformar. Y justamente, ¿cuáles son los espacios de transformación que se necesitan, ¿no? Para que los países entren digamos, a una nueva condición de primer mundo. ¿Cuáles son nuestros espacios periféricos, nuestros espacios rurales, ¿no? Que se los considera, y bueno, y siempre se las había considerado como espacios pobres, espacios, digamos, con mucho atraso y demás, ¿no? Entonces, dentro de esta implementación de las políticas, ¿no? Los estados comienzan a invertir, ¿no? En lo que es desarrollo, proyectos, ¿no? E implementación de servicios, ¿no? Mejoramiento, digamos, de las condiciones de vida, tanto a nivel educativo, de salud. Sin embargo, ¿cuál es el problema? De que muchas veces cuando se diseñan esos proyectos no se toma en consideración el conocimiento local. Se considera que justamente a través de estos conocimientos técnicos, estos conocimientos, digamos, científicos, se va a lograr, digamos, el cometido, pero al ignorar lo que es justamente estas realidades, este tipo de prácticas sociales que existen en estos espacios, dan como resultado que muchos de los proyectos no se desarrollen y lleguen a fracasos. Entonces, digamos, estas acciones, ¿no? Han sido, pues, mejoradas con el paso del tiempo. Han habido grandes proyectos de inversión, como por ejemplo las minerías, ¿no? Los que extraen, digamos, los hidrocarburos, que generan profundos cambios sociales. Y aquí es donde participan, obviamente, los equipos sociales. Hay una revalorización de lo que son los profesionales, como antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, ¿no? Psicólogos sociales, incluso los comunicadores, para justamente generar una vinculación entre la comunidad que está siendo intervenida con la empresa. Y a través de justamente implementar comunicaciones a niveles horizontales y a su vez también implementar mecanismos participativos, se busca pues generar todo ese tipo de desarrollo en beneficio de estos espacios. Posteriormente ya entra a tallar esta noción de la responsabilidad social. ¿Por qué? Justamente como todo eso es un proceso de larga data, también con experiencias y demás, se necesita también de que las empresas asuman una responsabilidad asertiva, ¿no? No solamente a nivel infraestructural,
¿no? Sino también a nivel social. Una astringencia. Mira, hasta hace, este término de responsabilidad social, por ejemplo, en las universidades es un tema bastante nuevo, que esto prácticamente nos viene ahora último, después que se da con este tema de la reforma con la ley universitaria 3220. Pero anteriormente a ello, por ejemplo, en las universidades y en las empresas se hablaba de las áreas de proyección social. Entonces, no sé si tú encuentras algo que se mantenga de esa famosa proyección social, que era un acto más de filantropía, y más bien en el campo de la responsabilidad social no va por ahí, sino más bien es cambiar de actitud y cambiar una realidad tan bien como lo has estado planteando. Entonces, ¿podríamos utilizar aún todavía esas dos categorías o qué opinas tú al respecto? La primera categoría, justamente de planificación, ya se está dejando de lado porque justamente eh, estas buenas intenciones, ¿no? Generan al final profundos cambios hacia el interior de una comunidad. ¿Qué te generaba? Por ejemplo, ¿no? Hay un cuestionamiento en torno a esta idea de la comunidad, ¿no? O sea, que todos trabajan juntos, ¿no? Pero en realidad no es así. Hay estos conceptos como de los grupos de interés justamente se manejan y estos tienen niveles de poder. Entonces, obviamente, de que en estos planeamientos, ¿no? Se dejaban de lado a ciertos grupos, pero se beneficiaban a otros, ¿no? Y esto que condicionaba, ¿no? Faccionalismos, autoritarismos, ¿no? Incluso una serie de elementos que generan violencia. Entonces, justamente con la responsabilidad se busca nuevamente dejar de lado estos faccionalismos porque te genera una jerarquización, se fortalecen las relaciones de poder hacia el interior de la comunidad y justamente generar, ¿no? Una nivelación, como por ejemplo el tema de las mujeres. En las comunidades campesinas, por ejemplo, la posición de la mujer muchas veces ha estado relegada a la unidad doméstica, o sea, no tiene, digamos, voz, digámoslo así, ¿no? Entre comillas, en el espacio público, eso lo hace el hombre. Pero ahora es justamente con estos proyectos, bajo este enfoque de género, se busca que las mujeres tengan una participación mucho más activa y que también, digamos, a través de esa participación activa, den como resultado, ¿no? Implementación de proyectos para que ellas también puedan generar ingresos autosustentables, ¿no? Y fortalecer un mejoramiento de lo que es la comunidad. Jorge, me trae a una colación y tal vez una reflexión final de esta primera parte de esta conversación. ¿Tú crees que la responsabilidad social para las empresas hoy significa también una inversión y una rentabilidad de retorno para las empresas? Es una inversión, sí, pero para que, digamos, genere rédito, tiene que ser un trabajo de larga data y también tiene que hacerse un seguimiento constante. Porque, digamos, como te digo, el tema muchas veces de que se implementan los proyectos, pero, digamos, si es que no hay un financiamiento, no hay un seguimiento, un monitoreo y principalmente este, un compromiso, estos a lo largo del tiempo se van a comenzar a desmantelar, ¿no? Entonces, sí es necesario justamente esta necesidad por parte de las empresas, ¿no? De encaminarse y que también, en este caso, cuando las empresas se van, que haya un mecanismo por parte del Estado para hacer un monitoreo y continuidad del mismo. Te decía esta pregunta en razón de que se me venía a la memoria como ahora hay una famosa discurso que se habla y se dice, ¿no? Perú, país minero. Mm, Otros dicen que somos un país forestal, otros dicen que somos un país marino. Bueno, en realidad creo que eso se determina en función a los ingresos y los tributos que aportan al país. Y en ese sentido creo que la minería sí tiene razón, ¿no? De ser Perú país minero por esos aportes. Entonces, cuando yo miraba y te hacía esta pregunta, yo veía que las empresas mineras, por ejemplo, invierten mucho en temas de responsabilidad social, porque a través de estos mecanismos ellos logran mantener una articulación más horizontal con las empresas, creando sostenibilidad y alianzas estratégicas para que ellos puedan tal vez resolver sus propias situaciones y así amenguar los conflictos sociales. Por eso iba por ese lado. No sé, ¿tú cómo lo ves? sí, en efecto, y incluso también las empresas están invirtiendo mucho, no solamente en infraestructura, sino también en lo que es implementación de los bienes y servicios, por ejemplo, lo que es agua potable y alcantarillado. Eso también es bastante importante, ¿no? O sea, la implementación de lo que es servicio eléctrico, incluso internet y demás, ¿no? O sea, qué tan importante es esta inversión, ¿no? A nivel, digamos, material
para las comunidades, ¿no? Porque bajo esta lógica de que estamos insertos en este contexto de la globalización, es importante que estas comunidades que antes estaban vistas como aisladas, ahora estén conectadas en esta red, ¿no? Estimado Jorge, creo que nos has dejado una lección muy interesante de lo que podemos rescatar. Primero, entender que la responsabilidad social está presente en todo el proceso del desarrollo social, económico y político del país y del mundo. Y muy bien nos has ilustrado que esto no es de ahora, sino ha sufrido modificaciones o cambios durante un proceso del tiempo. Segundo, que la responsabilidad social es como un elemento clave que está dentro de la articulación entre lo que es la demanda de las comunidades y las empresas, llegando así a una conclusión de que en realidad la responsabilidad social no solamente es un acto de filantropía, sino es un acto de crear conciencia y generar mecanismos que cambien y alteren la vida de las comunidades o los espacios territoriales donde se va a intervenir. Jorge, te agradezco muchísimo tu intervención. Nos has ilustrado de manera tremenda esta noche. Muchas gracias. ¿O Gracias, algo, Daniel. algo que de repente tienes que decir? No, muchas gracias. Y sí, como desde la antropología necesitamos continuar justamente con ese tipo de profundizaciones y de conocimientos, ¿no? O sea, tenemos muchos profesionales que día a día están, digamos, experimentando este tipo de acciones en campo, pero justamente no nutren las aulas universitarias, por ejemplo, ¿no? O sea, muchos de los alumnos, muchas de las nuevas generaciones, no se nutren con este conocimiento y es muy importante para justamente formar nuevos profesionales y que justamente construyan esta conciencia y que ya tengan previsto, ¿no? Qué es responsabilidad, qué son cambios, qué son alteraciones, ¿no? Para que una vez que estén allá afuera, recién pues no sientan de que van a descubrir la pólvora, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Esperamos tenerte nuevamente para un diálogo sobre estos temas tan importantes. Muy amable, Eh, gracias.